martes Israel vuelve a las urnas para elegir al nuevo parlamento. La caída del Likud, según los últimos sondeos, compromete al premier Benjamin Netanyahu. El próximo 17 de marzo, Israel celebrará elecciones legislativas de las que saldrá un nuevo primer ministro. La fecha de los comicios fue decidida a fines de 2014 a raíz de fuertes desacuerdos internos en la actual coalición gobernante, integrada por el partido Likud, del primer ministro Benjamin Netanyahu, por Yisrael Beitanu, del ultraderechista canciller israelí Avigdor Lieberman, y por otros dos partidos menores de centroderecha, Yesh Atid y la Casa Judía. Los desacuerdos tuvieron como eje cuestiones de presupuesto, pero sobre todo un proyecto de ley fundamental que se encuentra en estudio en el Parlamento, conocida con el nombre de Israel como el Estado-Nación del pueblo judío. Como es sabido, Israel no tiene una constitución propiamente dicha, sino un conjunto de leyes fundamentales que funcionan como tal. El proyecto en cuestión integraría ese grupo de normas si supera la polémica que generó. Su objetivo es bloquear toda posibilidad de que Israel se convierta algún día en un Estado binacional que incluya a palestinos e israelíes, una de las soluciones al conflicto propuestas por diversas personalidades, como el intelectual palestino Edward Said, pero rechazada por buena parte de la clase política israelí. El proyecto establece que el derecho a la autodeterminación en el país corresponde solo a los israelíes judíos, lo que excluye a un 20% de los ciudadanos, los conocidos como árabes israelíes. La política de Israel funciona en base a alianzas, tanto previas como posteriores a los comicios. Esto se debe tanto a la cantidad de partidos participantes con capacidad de llegar a la Knesset, el Congreso israelí de 120 bancas, como a la naturaleza misma del sistema parlamentario de gobierno. הבחירות הקרובות הן על שאלה אחת, מי ינהיג את המדינה? מול האתגרים הכבירים שמדינת ישראל ניצבת בפניהם, הביטחוניים, הכלכליים, האזוריים, צריכים מפלגת שלטון גדולה ומנוסה. הליכוד היא המפלגה היחידה שבאה בחשבון. Estas elecciones no son la excepción. Aunque el principal partido oficialista, el Likud, se presenta esta vez en soledad con Benjamin Netanyahu como candidato, aspirando a su cuarto gobierno, su adversario más importante es Isaac Herzog, candidato de Unión Sionista, una colisión entre los partidos laborista y Hanoach, de la ex ministra de Justicia Tzipi Livni. צריך להתלכד, צריך להתאחד, צריך לעבוד ביחד, להצליח ולנצח, כי זה או אנחנו או הוא. כי זה או אנחנו או הוא, ואנחנו ננצח. תודה רבה לכם, ויאללה, מסתערים ומנצחים. Las últimas encuestas le otorgan una ligera ventaja a Herzog sobre Netanyahu. Según los sondeos del Canal 2 y del canal de la Knesset, la coalición de Herzog lograría entre 25 y 24 escaños contra 21 del oficialismo. אתמול פרסמנו סקר שביצענו עבור ערוץ 2, חדשות 2, שמצביע על פער של 4 מנדטים בין המחנה הציוני לליכוד. המחנה הציוני מקבל 25 מנדטים והליכוד 21 מנדטים. זה הפער הגדול ביותר שהיה מאז תחילת מערכת הבחירות בין המחנה הציוני לליכוד. עכשיו, יתר המפלגות אין ממש שינויים גדולים. En tercer lugar, de intención de voto, se encuentran otra coalición y un partido religioso nacionalista. La alianza denominada Lista Conjunta reúne a los principales partidos árabes israelíes, Balad, Hadash, Tahal y Lista Árabe Unida. El partido es la Casa Judía. Ambos podrían obtener unas 13 bancas cada uno. Yesh Atid, el partido fundado en 2012 por el periodista Yair Lapid, que representa a la clase media secular, se adjudicaría 12 lugares en la Knesset. Le siguen varios partidos menores.
Kulanu, un desprendimiento del oficialista Likud, liderado por Moshe Kahlon, los ultraortodoxos de Jazz, el Partido del Judaísmo Unificado de la Torá y Israel Beitenu, del canciller Lieberman, que obtendrían entre 6 y 8 escaños cada uno, mientras que el partido de izquierda Meretz recibiría 5 bancas. Semejante fragmentación obligará al ganador a organizar una amplia coalición para formar gobierno, lo que habilita varias combinaciones. Las especulaciones son que la coalición Unión Sionista que lidera las encuestas podría asociarse a Yesh Atid y Kulanu, pero también a los ultraortodoxos y derechistas de Jazz, Judaísmo Unificado e Israel Beitenu, lo que dejaría afuera a Meretz, que rechazaría aliarse a partidos de derecha. Por otro lado, el Likud de Netanyahu podría sumar a la Casa Judía, Jazz y Judaísmo Unificado para formar gobierno. También le queda tanto a Netanyahu como a Herzog intentar un gobierno de unidad nacional, algo que plantea pedirles el presidente Reuven Rivlin, pero que es rechazado por un 53% de los ciudadanos según las encuestas. El oficialismo enfrenta un fuerte rechazo, sobre todo en Tel Aviv, y el discurso belicista y anti-iraní de Benjamín Netanyahu en el Congreso de Estados Unidos no modificó su posición en las encuestas. El 8 de marzo, más de 50.000 personas se manifestaron contra Netanyahu en la capital israelí bajo la consigna «Israel quiere un cambio». La demanda central de los manifestantes fue que se alcance un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos y la creación de un Estado palestino. Pero también acusaron al actual gobierno de haber fracasado en lo social y lo económico. El ex jefe del Mossad, Meir Dagan, quien habló en el acto, fue más lejos. Acusó a Netanyahu de empujar al país al apartheid con sus políticas hacia los palestinos. Qué lujo que nos damos, ¿no? Un informe sobre la situación política en Israel, las próximas elecciones, con a los principales candidatos al cargo de primer ministro hablando en su idioma original, ¿no? Netanyahu hablando en hebreo, Herzog hablando en hebreo ante las multitudes. Realmente es creo que es un lujo que nosotros nos damos presentar este tipo de informes. Me gustaría reforzar algunas cuestiones respecto del informe que tal vez a la gente no le queda claro. En primer lugar, el Parlamento está compuesto por 120 miembros y hay un sistema único, hay un distrito único en el país. Por lo tanto, es proporcional. Por eso hay tantos partidos, por eso la fragmentación y por eso ninguno hoy en la crisis política que hay alcanza más de 25 mandatos. Por eso tantos juegos de coalición, por eso se quiebran y cada vez que hay elecciones, al haber un solo distrito y al ser proporcional y con un número muy bajo para entrar, a diferencia de otros países donde se necesita un 5, un 10% para entrar al Parlamento, claro. Acá el número es muy bajo, que a mí me parece muy bien. Yo creo que es uno de los mejores sistemas representativos porque permite que pequeños grupos que representan a porciones de la población a diferentes sensibilidades políticas, sociales, étnicas, lingüísticas, religiosas, puedan expresarse en el Parlamento. La contracara es que eso le da mucha fragilidad a un gobierno porque tiene que armar una coalición con pequeños partidos y muchas veces no puede gobernar. Y mucha movilidad de las alianzas, por lo que se ve. Y mucha movilidad de las alianzas. Claro, de hecho, bueno, la ruptura anterior fue debido a que el canciller Avigdor Lieberman, en realidad de un partido que está a la derecha del partido de Netanyahu, se presionó de alguna manera con respecto al tema Gaza, la guerra, y bueno, esto hizo que se acabara y la necesidad de llamar a elecciones anticipadas. Vos necesitas 61 mandatos para poder gobernar. O sea, claro. Uno más que la mitad. Si tenés dos que te apoyan y se van y te quedás con 59, tu gobierno cae. Y hay que convocar muchas veces otra vez a elecciones. Ahora, es interesante en el marco en el que se da esta elección del martes. Bueno, el primer elemento que ya lo hablamos el sábado pasado, pero que tenemos que remarcar, fue la presencia del primer ministro en nada menos que en el Capitolio. Es decir, el escenario más mediático del mundo aparece invitado por los republicanos, que recordemos es el partido opositor, si bien son mayoría en ambas cámaras, y teniendo un discurso duro y
explícitamente opuesto al discurso que llevaba Obama y que llevaba el canciller Kerry, que en ese mismo momento estaba en Suiza tratando de negociar un acuerdo de paz. De todas maneras, mañana o el lunes se retoman las negociaciones de paz con Irán. Digo, no es que se quebró, pero fue todo un gesto, por un lado, del Partido Republicano, ¿no? Que sin duda está haciendo, ya ha dicho que han declarado que si hay un acuerdo con Irán, ellos lo van a rechazar. Es decir, de alguna manera pareciera que ya no hay política de Estado en Estados Unidos, ¿no? Que la oposición se puede oponer incluso a las decisiones ejecutivas. Y por otro lado, la decisión de Netanyahu de primerear, me parece, al resto de los candidatos con ese escenario, sin duda, principal. Ahora, las encuestas no lo dan como realmente que movió el amperímetro con este gesto, están en realidad cabeza a cabeza. Algunas encuestas dan como ganador al grupo Unión Sionista, que está formado por el laborista Herzog y por, decía muy bien, el informe, con la ex ministra de Justicia Tzipi Livni, y ellos en realidad están tratando de expresar también un modelo diferente. Yo, digamos, no creo que son los dos de derecha, de centro derecha, y no sé si será plenamente por campaña electoral, pero de hecho lo que están recogiendo el guante de lo que está pasando en las calles, porque hay manifestaciones, hay carpas en Tel Aviv pidiendo, el tema de la vivienda es uno de los principales, el tema de los alquileres y también el tema del costo de vida. Entonces han dicho que van a tener en cuenta algunas medidas sociales, prometieron crear el Consejo para la Vivienda y de hecho piensan invertir mucho más en educación que lo de antes. Mientras que Netanyahu sigue con el tema de la seguridad como gran bandera y bueno, todos son enemigos, levanta el fantasma de Hamas, el fantasma de Hezbollah, el fantasma de Irán y en realidad lo que está proponiendo es una política típica de los halcones que es mucho más belicista. Me parece que la novedad es la aparición justamente de Itzhak Herzog al frente de esta unión sionista que plantea un discurso diferente. Él apareció hace muy poco como una figura dentro del Partido Laborista, es el hijo del sexto, creo que fue el sexto presidente de Israel, Haim Herzog, que fue presidente entre el 83 y el 93. Y ya que lo mencionaste a Kerry, interesante que hoy habló en Egipto y dijo, espero que salga un gobierno que promueva la paz. O sea, Estados Unidos quiere tranquilizar esa región, por lo menos esa región, a toda costa. Y además de, digamos, de los papelones o de las tensiones que hubo permanentemente entre Netanyahu y Obama, recordemos, y con Kerry también, yo recuerdo muy bien el año pasado, creo que fue, Kerry fue a Israel diciendo, bueno, basta de asentamientos ilegales, y a los 2 días estaban construyendo asentamientos ilegales como si nada. Es decir, realmente hay un desafío al gobierno demócrata de Estados Unidos abierto que llama la atención cómo se lo banca la Casa Blanca. Como, ¿no?, lo tolera, decís. Y Obama fue muy diplomático cuando dijo, cuando llegó Netanyahu, bueno, yo no quiero recibir a nadie porque eso puede incidir en las elecciones en Israel, pero se le veía una cara de disgusto impresionante. Sí, bueno, lo que pasa es que solamente con la cara de disgusto, bueno, me parece... No alcanza. No alcanza. Bueno, lo que sí quiero comentar, entonces, finalmente, para hablar del tema de las marchas, es que hubo una marcha multitudinaria el sábado pasado, con la consigna Israel quiere un cambio, un poco lo que decíamos, y por otro lado, lo que digamos, una de las críticas que se le hace al gobierno de Netanyahu, si es que continuara, es que va también continuar con el tema de las privatizaciones que ya hubo en el ámbito de las compañías eléctricas, la aeroespacial. Se habla también de alguna privatización con el tema de la industria bélica, la industria de armas, y me falta una de las industrias, y el tema del puerto de Haifa, también eso. Importante esto lo social que vos remarcás, porque cada vez que hablamos de Israel, Palestino, está el tema del conflicto palestino-israelí en el centro, y muchas veces queda como eclipsado lo social. Israel tiene altos índices de pobreza, y por lo general no se lo menciona tanto. Claro. Si bien es cierto, ya me adelanto, porque algunos nos preguntarán cuándo hacemos un informe sobre eso, hicimos cuando hubo protestas importantes en Israel hace unos años, con el tema de la vivienda que recién mencionaba Telma, hicimos varios informes sobre la situación social en Israel también. La pregunta que quería hacerles era justamente eso, ¿cuánto incide eso en la decisión del electorado? Porque desde afuera, claro, vemos el tema de la paz y el tema de la situación internacional para Israel, pero digamos, estos aspectos
en cuánto pesan, porque del mismo informe escuchaba que no incidió demasiado el discurso de Netanyahu en el Capitolio con respecto a sus posibilidades electorales. ¿Qué pasa con estas? Yo creo que es difícil dar una respuesta y me parece que parte tiene que ver con la fragmentación de partidos que responde a agrupaciones religiosas, étnicas, donde en su agenda hay como otros temas que tal vez nosotros no estamos acostumbrados. Cuando hablamos de partidos religiosos que tienen una fuerte incidencia en el Parlamento, es algo que prácticamente no hay en la Argentina, ni en América Latina, ni siquiera se lo puede comparar con los evangelistas en Brasil. Son partidos donde la cuestión fundamental, casi central, pasa por la vida espiritual, la vida religiosa. Y muchos están mezclados con los orígenes de los inmigrantes que llegaron, de dónde vienen, si vinieron de Irak, de Marruecos, después partidos casi étnicos, entre comillas, de los inmigrantes rusos. Entonces, ves combinaciones de factores que por un lado lo hace muy atractivo, ¿no? La política israelí en ese sentido es muy atractiva, muy dinámica, muy atractiva, muy compleja, que va más allá de lo político de la paz y que se entremezcla tanto. O sea, Netanyahu, el discurso central tiene que ver con la política de la región, por eso va también al Congreso de los Estados Unidos. Claro. Bueno, las encuestas, te digo, por ejemplo, la Unión Sionista, que es el laborismo y Tzipi Livni con su nuevo partido, les da 26 de los 120 escaños y Likud 22 de los 120 escaños. O sea que en realidad se puede decir que hay un empate técnico, porque esto de acá al martes de repente puede cambiar. Sí, pero de ahí a los 61 están lejos, digamos. Están muy lejos, están muy lejos. O sea, que los obliga a alianzas y a mirar muy de cerca qué pasa con el resto. Y un Likud, el partido de Netanyahu, que siempre estuvo a favor de las privatizaciones, que las comenzó a implementar a fines de la década del 70, cuando Begin aparece como primer ministro en el 77, y el Partido Laborista, histórico, basado en sindicatos, en el Estado, en la construcción del Estado, en base a un seguro social y médico muy amplio, pero que eso prácticamente no está hoy. Muy desaparecido. Claro, total. justamente. Creo que el último gran líder del Partido Laborista fue Amir Pérez, pero después prácticamente... Que era un sindicalista, además. Claro, una especie de Lula israelí y después prácticamente se disolvió, ¿no? Sí. Bueno, no se disolvió, sigue existiendo, pero ya no tiene peso. Es como la socialdemocracia europea. Sí, o como la Unión Cívica neoliberal. Radical nuestra. A mí me hace acordar un poco a la Unión Cívica Radical en ese sentido, ¿no? Que fue un gran partido y que no tiene carnadura. Vamos, antes de pasar a Félix y que nos cuente con qué seguimos, nos damos una vuelta por el Teatro Nacional Cervantes. Pero claro, al foro. Se está realizando el foro por la emancipación y la igualdad. Ahí estamos viendo imágenes en directo de lo que está sucediendo en este momento. Nidia Díaz, la salvadoreña. Ajá. ¿Quién está hablando en este momento? Ahí está Evelio Berrettini. Un lujo tener a Nidia Díaz, de la guerrilla salvadoreña. Una de las históricas del Frente Farabundo Martí. Parlamentaria, además. Bueno, bienvenidas a las Madres Plaza de Mayo. Esto sucedió casi todas las veces, todos los días, por lo menos el jueves, cuando entran las Madres de la Plaza de Mayo. El jueves estaba hablando Emir Sader, el politólogo brasileño, y realmente fue una conmoción. Todo el mundo de pie aplaudiendo y bueno, también conmovidos los panelistas. Y en la mesa está Ticio Escobar de Paraguay. Ahí, con la recordaba la frase de Emir Sader que dijo, si hubiera justicia, las madres serían premio Nobel. Premio Nobel de la Paz, exactamente. No, está bien. ¿La escuchamos unos minutos? Ay. No, bueno, después volvemos al... Volveremos, recordemos que está en vivo, a partir de las 14 un programa especial de la televisión pública directamente desde el foro, ¿no? Y además, para los que no pudieron ingresar, hay pantallas gigantes en la Plaza Lavalle, enfrente del Cervantes. Así que pueden ir, porque cuando termine el foro, gran parte de los participantes van a ir a la plaza, van a emitir un comunicado, así que los van a poder ver ahí en persona, para los que no pudieron entrar al Cervantes. Y para los que no están en el país, porque me encontré con varios uruguayos y varios chilenos en el Teatro Cervantes, pero hay muchos compatriotas que no pueden ver, se puede ver por Radio Nacional o por Canal 7, en la página hay un lugar del foro, y entonces se puede ver también en vivo. Bueno, Félix... Sí. Muchísimos mensajes. Pero de una ayuda, Félix. La semana pasada, Telma Luzani ayudó a los televidentes con la incógnita. Usted no da pista. No, yo justamente ese es mi papel, tratar de no ayudar. Bueno,
Ezequiel de la Plata se comunica con nosotros, dice, si pueden hablar de la militarización norteamericana en Perú durante la última semana. Sí. Dice Ezequiel. Buen tema, buen tema. Buen tema. Claudio de Villalugano, atención porque acierta con la incógnita. Noemí de Belgrano también acierta con la incógnita. Leonardo de Córdoba, que acierta con la incógnita, dice que fue su amigo personal del personaje que nosotros estamos mencionando hoy. Y dice si podemos hacer un informe sobre el Mossad en Latinoamérica. Y Mario de Belgrano dice que este programa le abre la cabeza. Bueno, en buena hora, habrá que cosérsela en algún momento, pobre. Bueno, 0800... Pero no sea irrespetuoso. No es irrespetuoso, digo, pero imagínese, es muy fuerte esto de me abre la cabeza, pero está bueno. Ni alfajores trajo de sus vacaciones. Escúcheme, estamos hasta las 14, recuerden, última semana de verano, así que estamos con mucha información caliente, como siempre, en Visión 7 Internacional, 0800 444 1777 y 4535 0709, los teléfonos para comunicarse con nosotros. Le adelantamos, por supuesto, más datos de la incógnita y lo que va a venir. Atención, escuchen. Nuestro personaje de hoy, su primera incursión en la literatura data de los años 50, aunque recién en los 60 dedicaría su vida a escribir con continuidad. De alto contenido autobiográfico en sus obras plasma además su adicción a diversas sustancias. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Nueva pausa y le adelantamos lo que viene. Estados Unidos con Venezuela en la mira. La orden ejecutiva de Barack Obama que establece sanciones y convierte a Caracas en una amenaza para la seguridad nacional estadounidense enciende las alarmas en la región. En minutos, en vivo en nuestros estudios, analizamos junto al periodista español Ignacio Ramonet la actualidad venezolana y además, aguas turbulentas para Dilma. Brasil se polariza y la presidenta afronta pedidos de impeachment, marchas opositoras y una ofensiva mediática contra su gobierno que trata de aislar el escándalo por corrupción en Petrobras y reencauzar la economía mediante una devaluación del real. Todo esto y mucho más se lo contamos como siempre aquí en Visión 7 Internacional por la TV Pública.